Buenos días, hermanos. Dentro de las meditaciones que se está haciendo hasta el momento, había puesto en mi corazón el Señor ha puesto en mi corazón el poder llevar un estudio respecto al pecado y cómo mortificar o morir al mismo. En definitiva, ha sido o va a ser un estudio no solamente utilizando la palabra de Dios, sino también algunos otros libros, entre los cuales está el libro de Mortificación del Pecado o Viviendo la Victoria sobre el Pecado y la Tentación, que es de John Owen, y algunos otros libros. Pero me gustaría poder llevar este estudio y que sea de edificación para aquellos creyentes o cristianos que están iniciando, o aquellos creyentes o cristianos que están pasando por circunstancias que determinan de alguna manera, que no se sientan bien, o a causa de que están luchando con algún pecado, ¿no? Y es importante. Considero que cualquier creyente o cualquier persona, sea la antigüedad o los años que esté como cristiano, siempre va a tener estas luchas. Y es importante saber de dónde se origina, y es importante saber cómo luchar con ellas o cómo mortificar estas circunstancias o estas tentaciones. Y para esto es importante considerar que estoy hablando con creyentes, estoy hablando con personas cristianas, que a pesar de que ya son salvos y son regenerados, existe un remanente de pecado en nosotros, que es el término que utiliza John Owen. Considera él de que a pesar que existió una regeneración, y a pesar de que existió llegó un punto en el cual fuimos crucificados conjuntamente con Cristo, a pesar de que fue eso, todavía hay un remanente en nosotros. Pero la obra de regeneración, la obra de morir y dejar de pecar, por así decirlo de una manera más simple, se va dando durante toda nuestra vida. Pablo enseña esto aún viendo el contexto bíblico desde Romanos 7. En Romanos 7 Pablo está expresando que todavía tenía estas luchas, y estas luchas eran porque el pecado estaba en sus miembros, estaba en su cuerpo, y esto producía obras de carne y obras del cuerpo, como se expresa en Gálatas 5 y en Romanos, ¿no? Pero el creyente todavía va a pasar por estas circunstancias, va a tener estas luchas y va a tener estos momentos en que va a decir lo mismo que dijo Pablo: soy un miserable, ¿no? Y va a pasar muchos años luchando con esto. Pero ¿es una desdicha esto? En realidad no, porque realmente al nosotros estar en esta constante lucha y en esta constante mortificación del pecado, esto nos trae gozo, nos trae vigor, nos trae consuelo, nos trae fuerza, nos trae tantas virtudes que surgen a partir de esto en el creyente. Cuando un creyente muere o está muriendo en sus delitos, está muriendo en los pecados que han quedado como remanente, nosotros pues estamos en nuestro cuerpo carnal, siente de que la comunión con su Dios tiene menos tropiezo. Siente de que existe una firmeza en su vida, pero no por él mismo, no por sus fuerzas, no porque él hizo tantas obras para poder morir, sino porque existe una comunión y una relación con Dios, una mayor relación con Dios, una mayor cercanía. Y esto es lo que vamos a ver. ¿Por qué existe una mayor cercanía? Y es que, para ver el contexto en sí, de una manera general, es de que la mortificación de nuestro pecado no es por nuestras fuerzas, sino es por el Espíritu Santo que mora en nosotros.
Por eso es que se habla no a no creyentes. Y se aplica, y por eso que no se aplica a no creyentes este capítulo 8, sino se aplica a creyentes. Aparte que el libro de Romanos fue escrito a una iglesia, a la iglesia de Roma. Entonces es importante considerar esto. No es por nuestras fuerzas, no es porque nosotros llegamos a tener una fuerza impresionante que va a hacer que nosotros podamos ganarle o lucharle con nuestros pensamientos, con razonamientos, lógicas o tradiciones, cosas que no es así, no es de esta manera, es por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esto es que Pablo dice, viviendo en el Espíritu. Hay que considerar esto, puesto que si no lo vemos de esta manera estaríamos cayendo en fariseísmo, ¿no? Y realmente no va a tener frutos nunca, por lo mismo de que no podemos ganar a esto por nuestras fuerzas, pues estamos luchando contra nosotros mismos. El creyente lucha es entre dos circunstancias, es entre los deseos que viven en nosotros, el remanente pecado, y el otro contexto es el ser tentado por Satanás, ¿no? Que utiliza lo que ya fue creado, nuestra carne. Entonces, esto es lo que como introducción me gustaría que se tome en cuenta. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Y qué versículo vamos a tomar? Es el capítulo 8, el versículo 13 de Romanos, el cual dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está consignando de que va a haber, son dos puntos importantes. El primero, que es vivir conforme a la carne, y el otro es vivir para el Espíritu. Pero determina que no solamente es vivir por el Espíritu, sino el vivir por el Espíritu determina o tiene como consecuencia el morir a la carne. Y esto es lo que está mencionando el versículo. Vamos a ir un poquito más respecto a esto, pero en cuanto a su idioma original, o qué es lo que Pablo estaba enseñando en su escrito original, según el griego en el cual fue escrito. Pablo determina una condicional, y esta condicional es eide, que es porque si vivís conforme a la carne. Entonces, Pablo empieza con una condicional diciendo: si tú vives conforme a tu carne, vas a morir. Porque la Biblia enseña porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, si vives conforme a la carne, tiene un precedente, tiene una causa, que es vivir conforme a la carne, que determina que vivir conforme a tus deseos, vivir conforme, como dicen en las cartas de Juan, dice: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y vanagloria de la vida. Si vivís conforme a esto, vas a morir. Pero si vivís conforme al Espíritu, o si vivís para el Espíritu, que determina morir a la carne, viviréis. Determina como consecuencia al final de que si mueres a tu carne, como le dije hace un momento, que es de una manera gradual, el morir a tu carne, tiene como consecuencia el vivir. Y podría terminarse como vida eterna, ¿no? Que se va a hacer efectiva la vida eterna no aquí, sino posterior a tu muerte. Por esto es que es gradual, y toda tu vida vas a pasar por esto, por la mortificación de tu pecado. Entonces dice: ¿para qué? ¿Para quiénes fueron escritos también esto? Esto fueron escritos para los cristianos. Cuando se menciona este término, vosotros, que en el griego es tanaute, cuando se menciona esta palabra en el griego, aún desde el primer versículo del capítulo 8, se identifica o se puede inferir de que es con cristianos, porque habla a personas que en el Espíritu Santo ya está morando en nosotros.
pero también da como advertencia de que aquellos que no tienen el Espíritu Santo morando en ellos no vas a poder mortificar la carne, puesto que está gobernando tu pecado. El momento que Señor Jesucristo murió por nosotros y nosotros fuimos crucificados juntamente con Él, es cuando nosotros ya no estamos bajo la autoridad del pecado, bajo la autoridad de la carne. Es decir, ya no somos llevados por nuestras concupiscencias, ya no somos llevados por nuestros deseos, ya no somos liderados, ya no somos arrastrados por la carne, por nuestro pecado, sino ya somos guiados, somos liderados, somos enseñoreados por el Espíritu que vive en nosotros, que está guiándonos todo el tiempo y conjuntamente con su palabra. ¿Qué más determina lo que dice este versículo? Que es un deber. El deber del cristiano es morir al pecado. No es vivir una vida pasiva y esperando solamente morir y esto que tenga como consecuencia de que ya soy salvo, nunca más voy a pecar. Pues esto sería un pensamiento erróneo, puesto que vas a seguir pecando. Y si tienes esta idea de que no vas a pecar porque ya fuiste crucificado con Cristo, habría que considerar 2 puntos. O entendiste mal qué es el Evangelio, o en definitiva vas a pasar por muchas cosas que realmente van a hacer que consideres en tu vida espiritual de que no eres un creyente, que verdaderamente no has nacido otra vez. Porque el Evangelio esto es lo que te enseña. No porque memorizaste un versículo, sino porque realmente entendiste de que has muerto conjuntamente con Cristo, has muerto a tu viejo hombre, pero realmente tienes que vivir para Cristo, vivir para el Espíritu, vivir por el Espíritu. Y todo lo que produce, todo lo bueno que nace o surge en nosotros es porque Dios ha puesto en nosotros. El amor a nuestros hermanos, el abandonar el pecado, o el rechazar o el mortificar el pecado, como se puede consignar, es porque existe el Espíritu Santo en nosotros y este nos lleva a morir al pecado. ¿Qué es lo que determina? Como dije hace un momento, el que lo termina es el espíritu. Del griego es eide pneumatic, es decir, sí por el espíritu te está diciendo. Es decir, vivir por el espíritu. Y se va a seguir, mientras más estudie este versículo se va a determinar de que la existencia del Espíritu Santo, que es como el pneumatic que se habla aquí, es necesaria y es importante, es relevante y es trascendental para vivir una vida en mortificación del pecado. Y esto es lo que determina la ejecución del mismo, que se va a dar durante todas nuestras vidas, durante toda nuestra vida. ¿Cuándo nos libraremos de esto? El día que muramos o estemos en la presencia del Señor. ¿Qué es lo que determina el versículo al mencionar la carne? En otras partes de la Biblia se menciona el cuerpo, el viejo hombre, lo que enseña la Biblia. Y esto es todo aquello que todavía está relacionado con el pecado, ¿no? Esto es la corrupción que todavía existe en nosotros, la depravación que todavía, aunque ya fuimos crucificados con Cristo, todavía nos liga a pecar, que todavía nos liga a seguir a seguir cayendo o tropezando en el pecado. Y Romanos 6:19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a justicia. ¿No?
Y es verdad, o sea, a pesar que Pablo estaba hablando con cristianos, con personas que ya conocían la palabra de Dios, conocían el Evangelio y habían sido regenerados, él les enseña y le dice, sí, así como vuestros cuerpos, así como ustedes presentan vuestros miembros para dejarse llevar o para pecar, así también ahora, ahora que eres salvo, ahora que eres creyente, que entendiste el Evangelio y lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que está haciendo en tu vida, pero por medio del Espíritu Santo, es tu deber, es tu deber vivir en santidad. Es tu deber vivir para glorificar a Dios. Es vivir para presentar tu cuerpo, tus miembros delante de Dios, para vivir para la gloria de Dios, para el servicio de Dios. Esto es lo que determina. En la Biblia utiliza, como dije hace un momento, estos términos, ¿no? Del cuerpo, la carne, el viejo hombre y todo esto como una metonímica, ¿no? Que es utilizar que es utilizar varios términos varios términos diferentes para darle una misma idea, una misma connotación, un, para dar a entender una misma cosa, ¿no? Que está hablando del pecado en nosotros. Por eso se utiliza el cuerpo, la carne, el viejo hombre y todo esto, ¿no? Es importante considerar porque cuando estudiamos todas las cartas o todos los libros que Pablo escribió, se va a utilizar esos términos, pero dan el mismo énfasis, ¿no? Y es el mismo enfoque, que es nuestro cuerpo carnal, nuestro remanente de pecado. Ahora, ¿qué más nos enseña este versículo? ¿O qué más determina el versículo? El versículo también determina de que hay obras de la carne, que es en realidad es la praxis, encierra un círculo determinado que es la práctica que surge a partir de lo que está en nosotros, lo que hablamos en un momento, los deseos, nosotros, la corrupción y la depravación que todavía persiste en nosotros. Esto tiene como consecuencia las obras de la carne, sus frutos. ¿No? Lo que dice en Gálatas 5, que nosotros debemos ya no tener esto, debemos dejar todo esto, abandonar y morir a todo esto, es que también está enseñando aquí Pablo en Romanos 8. ¿No? Ahora, ¿qué significa? A pesar que no lo dice de esta manera, a pesar que no lo dice de esta manera, no utiliza esta palabra, nosotros consignamos que el morir a la carne es mortificarla, ¿ya? ¿Y a qué se refiere este término? El mortificar, lo que la Biblia enseña es hacer morir, es tonotauta, que es en el griego. Un poquito difícil por la pronunciación, pero ¿qué significa? Que una vez tú crucificado con Cristo, ya no estás bajo una autoridad, y esta autoridad es bajo la autoridad del pecado, como que ya no reinan en tus miembros el pecado, ya no gobierna tus deseos, ya no gobierna la depravación, la corrupción que existe en tu vida, sino ahora existe un gobierno, y este es el gobierno del Espíritu Santo en tu vida, ¿no? Es importante esto porque realmente el cristiano tiene que examinarse cada día. A veces surge estas preguntas en el hecho de decir, oye, pero yo soy cristiano, yo entendí el Evangelio, yo sé que entendí el Evangelio, pero ¿por qué sigo cayendo en lo mismo? ¿Por qué sigo teniendo estas luchas? ¿Por qué sigo teniendo estos deseos carnales y uno y tras otro y vuelvo a tropezar una y otra vez y una y otra vez caigo a lo mismo? Pero hay muchas respuestas a esto y principalmente es, si realmente eres un creyente, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu lectura e imitación de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en comunión con Dios? No te pido que sea 4 o 5 horas orando, pero tiene que ser continua.
tiene que ser continua. Tiene que ser la palabra de Dios se está sembrando en tu corazón, no solamente memorizándola, sino meditando en la palabra de Dios. Eso es una de las cosas que te diría. ¿Cómo vas con esto? ¿Cómo vas tú con tus actividades personales delante de Dios? Con los puntos que acabo de mencionar. Y otro es, ¿realmente te estás seguro que eres cristiano? ¿Cómo fue tu salvación? ¿Cómo fue tu regeneración? ¿Cómo entendiste qué es el Evangelio? Si alguien te pregunta qué es el Evangelio, ¿entendiste que es la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección por ti? ¿Entendiste que Él murió por ti, por tus delitos y pecados? Porque sabía de que tú ibas a morir y lo que iba a suceder al final es que ibas a ir al infierno y ibas a sufrir por esto una eternidad. Esto es lo que es importante considerar. Y yo estoy hablando con cristianos, con creyentes, que realmente tienes que vivir examinándote cada día. No eres perfecto, es lo que quiero recalcar. No eres perfecto, no eres santo en este mundo. Tu santificación total y absoluta que se va a hacer efectiva es el día que el día que estés en la presencia del Señor. Ahora no eres perfecto. La gran diferencia es que la santificación que fue dada a nosotros por medio del sacrificio del Señor Jesucristo es delante de Dios. Es decir, Dios al vernos a nosotros ya no nos ve a nosotros, sino esa santidad imputada. Esto es lo que ve viendo a Cristo en nosotros. Él tomó nuestro lugar. Pero durante toda nuestra vida, al final de nuestros tiempos, en el cambio que se va a dar internamente en nosotros, en la mortificación del pecado de nuestros corazones, es, es, es todo eso. Al término de todo eso es de que tu santidad se va a ver, se va a hacer efectiva y se va a ver delante de Dios cuando mueras. Una vez que estés delante de Dios y el juicio se dé y te declaren inocente, pero no por tus obras, sino te declaren inocente y te declaren salvo y te declaren hijo de Dios, y es por Cristo, por Cristo. Porque si realmente, si nosotros dijéramos, no, ya somos salvos, voy a ser salvo, ya soy santo, entonces estoy completamente santo, entonces estarías contradiciéndote, porque realmente tú estarías viviendo, pecando, aún pecando y tropezando, y a la vez diciendo que ya eres santo. Entonces, como que hay una contradicción. Entonces, para que se entienda, la santificación, la justificación y todo lo que determina los atributos que se dan en la salvación, o las características que se dan en la salvación, son imputadas porque es por Cristo. Por Cristo. Cristo es el que tiene todos los atributos que se nos dan a nosotros, pero no, para nosotros este atributo se va a hacer efectivo cuando estemos en la presencia del Señor, con el día que muramos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? La santificación es algo que se va a dar, la muerte total del pecado. Entonces, al final, lo que determina todo esto, el considerar la mortificación del pecado y la santificación de todo esto, es obra de Dios. Es obra del Espíritu Santo en nosotros, y es lo que encierra toda característica, encierra toda teoría determinada en lo que refiere a que nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo. Vuelvo a reiterar, no es que vamos a morir a nuestros pecados en esta tierra. Esto se va a dar y y va a ser en el fin, y se va a concluir cuando nosotros muramos, cuando estemos en la presencia del Señor ya. Esto es directamente relacionado con nuestra santificación. La imputación de la santificación con Cristo se da delante de nuestro Señor, en presencia de nuestro Señor. Pero los cambios que se dan en nuestras vidas, es
por la guía, la ayuda y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Eso quería dar como primer estudio o la primera parte del estudio en cuanto a la mortificación del pecado y al pecado mismo, ¿no? Espero que sea de bendición, y si hay algún comentario o si hay algo que quisieran referir respecto a lo que hemos dicho, me gustaría que lo comenten y estudiar juntos. Estoy siempre a disposición de poder escuchar, y también estoy a disposición de poder también seguir aprendiendo, porque la palabra de Dios es muy, muy, muy importante y muy extensa, que abarca tantas materias y tantos temas que realmente estamos creciendo cada día. Aún el Evangelio, durante todas nuestras vidas, podemos seguir aprendiendo del Evangelio. Espero seguir, si Dios lo permite, seguir llevando más estudios y estar orando por vosotros. Dios los bendiga.